Bueno, doctora Alejandra, entonces pues damos inicio al seminario de reflexión pedagógica, esta sesión de hoy del 8 de octubre. Pues la agenda que vamos a tener en el día de hoy, inicialmente las palabras por parte y el saludo por parte de nuestra rectora, la doctora Alejandra Costa Enríquez. Posteriormente, una contextualización por parte de la Dirección de Pedagogía y Humanidades. Luego entonces viene la intervención del profesor Marco Vinicio Gutiérrez con la conferencia Mejores escenarios de enseñanza-aprendizaje, coreografías y didácticas activas en ambientes universitarios. Luego, unas intervenciones por parte de los docentes, por parte de los participantes. La idea es que este sea un escenario también de interacción y participación de quienes están aquí. Y luego una síntesis y una relatoría por parte del docente de Pedagogía y Humanidades, José Eduardo Cortés. Entonces, daremos inicio al seminario. El primer punto son las palabras de nuestra rectora, la doctora Alejandra Acosta. Bueno, pues muchas gracias, doctora Beatriz. Un saludo para nuestro docente, el doctor Marco Vinicio Gutiérrez Casas, nuestro invitado especial el día de hoy a este seminario de reflexión permanente. Contarles que este ha sido un espacio que hemos venido cuidando hace muchos años y con el mayor interés. Es un espacio que es muy, muy importante para los docentes de nuestra universidad, muy importante. Hemos logrado alcanzar unos avances interesantes con el esfuerzo de todos. Ha sido un espacio que nos ha permitido compartir las experiencias. Ahora que la universidad está en esta etapa de modernización, de ajuste y de permanente cambio, ustedes saben que la docencia, el rol de docencia es fundamentalmente un proceso investigativo permanente a la luz de nuestras propias experiencias, y la universidad, si bien no tiene la varita mágica para decir esta es la fórmula exacta para lograr ese propósito de aprendizaje feliz que buscamos dentro de los principios institucionales, sí estamos buscando permanentemente la forma de bajar esos niveles de ansiedad en la docencia, de buscar los mejores resultados, de que todos se sientan muy comprometidos con el proceso, muy contentos, muy satisfechos y avanzando cada día más en ese proceso investigativo docente que es la razón de ser de todos en esta formación y educación de juventudes. Entonces, a mí me complace muchísimo este espacio, por eso le hemos llamado seminario permanente. Yo le agradezco mucho a la doctora Beatriz ese esfuerzo que viene haciendo para que realmente demos respuesta a sus inquietudes. Nos interesa mucho que nos estén compartiendo qué desean, qué necesitan, en qué podemos nosotros aportar para que este ejercicio docente sea óptimo, como todos queremos que así sea, y podamos trascender en esa acción docente como lo marca nuestro modelo pedagógico. Se trata de administrar nuestro propio proceso, por tanto, esa administración implica un estarnos revisando permanentemente, un buscar caminos permanentemente, un compartir entre todos y enriquecernos con las experiencias de todos. La universidad nos pone al alcance todos sus recursos, todas sus estrategias, y pues tenemos que aprovecharla. Y entre todos va a ser mucho más enriquecedor. Antemano, agradecerle al doctor que nos va a acompañar, al doctor Marco Vinicio, con su experiencia, su formación. Tiene mucho que contarnos y aprovechemos, por favor, todo lo que él nos va a plantear. Entonces, doctora Beatriz y apreciados docentes, les agradezco mucho su presencia, su atención, su participación. Estamos abiertos a sus ideas. Es un espacio que valoramos muchísimo y que queremos también que ustedes aprendan a seguir valorando y a quererlo, apreciarlo y aportarnos muchas cosas que van a ser para el beneficio especialmente y finalmente de nuestros estudiantes. Entonces, un abrazo para todos, gracias por el espacio y les deseo muchos éxitos en esta mañana. Estoy atenta a todos sus comentarios y sus inquietudes porque mi tema preferido es la docencia universitaria. Entonces, ahí estamos todos comprometidos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Beatriz. Gracias, doctor Marco Vinicio. Gracias, Doctora doctora Alejandra. Alejandra. Muchísimas gracias también por brindarle este lugar tan especial a la pedagogía acá en la universidad. Sabemos que poco a poco pues vamos conformando esa comunidad de diálogo alrededor de lo pedagógico y pues nos vamos fortaleciendo en ese ejercicio de la interacción y del compartir entre pares. Bueno,
Vamos entonces a presentar en el día de hoy a nuestro invitado. Nuestro invitado es el profesor Marco Vinicio Gutiérrez Casas. Él es administrador educativo e investigador con más de 20 años de experiencia en dirección y coordinación de programas académicos en pregrado y posgrados, con un amplio recorrido en los ambientes pedagógicos. El profesor Marco es doctor en Filosofía de la Educación Iberoamericana, con título honorífico del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa de Sao Paulo. El profesor es magíster en educación, es especialista en pedagogía y didáctica y licenciado en educación física, es bilingüe y tiene estudios de pista y campo. Y tiene experiencia en manejo de proyectos, planeación estratégica, desarrollo de programas de pedagogía. Es metodólogo en temas de currículo, didáctica y evaluación y es docente de los programas de fisioterapia y ciencias del deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, pues tenemos muchísimos elementos en común. Él pues nos ha proporcionado este espacio para comentarnos desde su experiencia, desde sus investigaciones, este tema que nos convoca a todos, que son los mejores escenarios de enseñanza, aprendizaje, desde la perspectiva didáctica, desde la perspectiva de las didácticas activas, que nosotros estamos hablando de manera permanente acerca de esto, pero este sería uno de los seminarios que nos va a brindar muchos elementos para poderlo llevar a la práctica y para poder generar diálogos y muchas experiencias alrededor de estas didácticas activas que están en relación también con lo que mencionaba la doctora Alejandra, con esa innovación de la universidad, con eso, un pensarse distinto desde la Universidad Manuela Beltrán, cuando hablamos de actividades para el estudio independiente, actividades para el estudio autónomo. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al profesor Marco Vinicio y también agradeciéndole por su disposición para compartir toda su experiencia y conocimiento con nosotros. Entonces, adelante, profesor Marco. Doctora Beatriz, muchas gracias por su presentación. Colegas de Fortuna Educativa, muy buenos días. Aquí está un compañero más de ustedes, simplemente con la intención de tener un conversatorio que nos permita hacer una reflexión, ojalá profunda, sobre lo que son estos espacios pedagógicos, estos espacios didácticos. Mi interés es de pronto recordarles algunas de las tareas que tenemos como docentes que somos de los diferentes programas. Hoy hablaba con la doctora Beatriz y le hablaba de lo importante de que muchos de nuestros docentes, ajenos a la pedagogía por su profesión, por su desarrollo docente en términos de la especialidad que tienen, pues a veces no tienen la posibilidad de interactuar de manera directa con todo lo que es la estructura pedagógica y didáctica. Mi intención hoy es básicamente que entremos a hacer una pequeña reflexión sobre ese escenario. Estoy presto a recibir pues, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos hablando con la doctora Beatriz de fomentar, de construir, de unificar la escuela de formación docente, que seguramente nos va a permitir no solamente tener estos espacios, sino tener ya de pronto ese escenario que nos va a dar una cualificación mucho más apropiada, mucho más pertinente y que nos va a permitir ser mucho más solventes en nuestros escenarios educativos. Muchas veces nosotros, y lo digo por primera experiencia, por primera voz, cuando iniciamos una propuesta de enseñanza-aprendizaje y no estamos en relación directa con lo que es la pedagogía y la didáctica, tratamos de poner nuestro saber de la mejor manera. Pero cuando encontramos las puertas, esa ventana grandísima que nos deja ver las realidades de cómo poder acceder a ese diálogo con el estudiante, a ese diálogo con otros pares, a ese diálogo con la asignatura, a ese diálogo con los espacios, a ese diálogo con la filosofía de la universidad, pues eso cambia y se vuelve mucho más fluido la intervención que tenemos con nuestros estudiantes y con seguridad les estamos cambiando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Entonces espero que el material que he preparado con mucho cariño para todos ustedes, pues sea un aporte que pues les haga un poquito reflexionar sobre qué somos, cómo hacemos nuestras cosas y de qué manera podemos interactuar de una manera mucho más fluida y mucho más eficiente con nuestras asignaturas. Entonces, en este orden de ideas, les comparto entonces mi presentación. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla como tal. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno. Cuando hablamos de coreografías y didácticas activas en ambientes universitarios, pues el primer llamado es a entender qué son esas coreografías y qué son esas didácticas. Porque muchas veces cuando hablamos de coreografías como que nos
enfrentamos a un diseño ya preestablecido y a través de eso lo jugamos, lo desarrollamos como en un ambiente muy específico donde damos una representación de algo. Pero cuando hablamos de las didácticas, entendemos o tratamos de reconocer de que son formas de interactuar con nuestros contenidos de clase, con nuestros contenidos de información que llevamos a nuestros muchachos. El gran mensaje que le llevo es, oiga, abrámonos un poquito a ese ejercicio de enseñanza con sentimientos. Algunos dirán, pero es que cuando yo ventilo mis sentimientos, me ventilo yo, y eso es un problema. Yo les diría, sí, pero es que nos ventilamos con lo humano, con lo que podemos aportar de manera mucho más significativa. Y a veces entonces tomamos la conciencia y la profundidad de ese ejercicio docente desde el ejemplo y cómo tenemos que armonizar nuestro discurso de práctica con ese elemento que está en nosotros, que se llama lo humano, nuestros sentimientos y nuestra manera de ser y hacer las cosas. Quiero iniciar con una reflexión. ¿Quiénes enseñan en los ambientes universitarios? ¿Qué métodos o didácticas se emplea para enseñar? ¿Cómo se reconoce a un buen o mal profesor? ¿El aprendizaje tiene que ver con el profesor? Estas pues son preguntas que usualmente nos hacemos en escenarios académicos, pues quien les habla forma parte del equipo de Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora que dirige el doctor Giovanni Marcelo Gianfrancesco, y continuamente nos reunimos a tratar de ahondar en estos procesos y hacer mucho más empáticos con esas diferenciaciones que tenemos a nivel conceptual frente a qué enseñar, cómo desarrollar procesos, cómo relacionarse en los ambientes educativos, cómo promover a nuestros estudiantes unas fluidas vivencias. Cuando nosotros llegamos a los escenarios educativos, usualmente nos encontramos con una realidad que a veces no reconocemos. Y es que el 70% de los estudiantes que llegan a los centros educativos llegan a encontrarse con otros pares y no llegan a estudiar. No llegan con la motivación suficiente. Muchos de ellos ni siquiera conocen el programa a profundidad donde van a desarrollar su propuesta de vida. Entonces, por eso es llamado tan importante a que nos adentremos en ese proceso de enseñanza. El hombre que no llega a ser hombre más que por la educación, no es más que lo que la educación hace de él. Este es un mensaje extremadamente importante, ya que reconocemos de que el hombre educado es aquel que logra entrar en un escenario y transformarlo. Y ese hombre educado, pues en la medida que su educación le permite proyectarse, le permite interactuar con la sociedad y cambiar algunas realidades. Todos los hombres somos capaces de enseñar algo a nuestros semejantes e incluso que sea inevitable que antes o después, aunque en mínimo rango, todos hayamos sido maestros en alguna ocasión. Por ahí dicen que según el pensamiento de Sabater, todos somos animales pedagógicos y yo comparto esa ilustración. Por acá, Bloom nos dice, y hablando de nosotros de resultados de aprendizaje, que siempre que nosotros estamos interactuando, hay que tener en cuenta de que el 75% o más de aprendizaje simplemente depende de cómo se da esa relación entre lo que el estudiante aprende y la relación que ha tenido con su maestro. Por eso algunos de nosotros recordamos a algunos maestros con acento, con firmeza, con identidad propia. Coleman nos referencia que bueno o mal profesor poco incide, ni para bien ni para mal, en el aprendizaje de sus estudiantes. Esto es algo que tenemos que referenciar porque personalmente quien les habla creo que un maestro que se prepara, un maestro que se esfuerza, un maestro que interactúa con su relación académica, su vida académica, su razón de ser, pues logra unos cambios significativos con los estudiantes. La universidad es un escenario en donde básicamente se generan muchas expectativas. La gente llega con querer ser profesional, y como institución social que es, pues se comienzan a generar una serie de nichos o comunidades dependiendo de los programas que se tienen. Igualmente, Bienestar Universitario pues capta de los diferentes programas y va creando también una comunidad que va sobresaliendo de manera muy pertinente en los diferentes programas que Bienestar tiene. Así las cosas, encontramos un potencial de trabajo cooperativo que es generado por actores importantes de la universidad. Llámese docentes, llámese instructores, llámese administrativos, llámese la persona que simplemente nos da un tinto y nos saluda de manera pertinente. Hay que reconocer que en esa universidad nosotros encontramos la necesidad de encontrarnos con el hecho pedagógico. Y es algo que nos articula en toda esa vida social, en toda esa vida profesional que vamos a desarrollar. Esa necesidad de reconocer el hecho pedagógico hace
que todos los docentes de los diferentes programas tengan que tener, y perdónenme la expresión, pero es así, tengan que tener una mirada profunda a lo que es el hecho pedagógico que les facilita acercarse a sus alumnos, no solamente con una temática específica, sino también con esa proyección de lo que realmente deben de ser las instituciones mostradas desde un escenario educativo, en este caso por un docente. A veces vemos que hay muchachos que llegan a las universidades y en ese primer semestre, que es tan importante, los maestros no tienen la suficiente, permítame la expresión, alma para comunicar la fascinación de la carrera que los estudiantes han llegado a hacer a las universidades. Entonces nos encontramos con estudiantes que desertan al segundo o tercer semestre porque no logran la empatía emocional, la empatía cognitiva, la empatía de vida que les permita interactuar con esa nueva propuesta de carrera. ¿Quiénes serían los culpables? Los docentes, que no se han soltado de manera liberadora para proyectar ese amor que se tiene, porque obviamente que el maestro que está en el programa A o en el programa B o en el programa C tiene por su respectivo programa. Entonces, creo que este es un llamado de atención para que entendamos que la universidad definitivamente nos grita de manera muy fuerte que la pedagogía es un articulador para esa comunicación y ese desarrollo del humano y lo profesional. Cuando nosotros entramos a hablar de didácticas activas, vamos a atender primero que todo ese rol del profesor. El profesor que maneja las didácticas activas, y ya más adelante vamos a visibilizar de manera precisa qué son las didácticas activas, es un profesor que es emprendedor, que día a día trata de pensarse diferente, de hacer las cosas diferentes y obviamente interactuar con sus estudiantes en propuestas nuevas, en que de acuerdo a las temáticas, como vamos a ver más adelante, podamos vincular a nuestros estudiantes de una manera amena, de una manera motivada, de una manera amigable y no condicionada por una nota. Es igual un agente transformador de los escenarios educativos. Cambian estas 4 paredes que tiene, que se llama salón de clase, por un escenario fantástico, donde se siente y se piensan cosas diferentes. Y, ante todo, y lo vamos a ver también más adelante, es un mediador. Es un mediador de los conceptos, es un mediador de los diferentes temperamentos que tienen los estudiantes, es un mediador de las diferentes velocidades de aprendizaje que tiene el estudiante, es un mediador con las diferentes directrices que administrativamente se tienen para poder lograr el punto de equilibrio y lograr esa transformación que se busca. Así las cosas, entonces ese docente que está inmerso en didácticas activas definitivamente aprende a comunicarse de una manera mucho más eficiente y efectiva con sus estudiantes. Es la persona que catapulta ese medio de interacción entre el escenario universitario y sus diferentes ambientes con el estudiante y los actores relacionados con el estudiante, en este caso padres de familia, familiares, etcétera, que de una u otra manera deberían o deben relacionarse con los aprendizajes del estudiante de la universidad. Ese docente que está inmerso en didácticas activas es el mago que transforma las dificultades en oportunidades. Y es aquel que genera proyectos, nuevas maneras de enseñar. Se piensa cada día de manera diferente. Se ve en un espejo y cada vez se ve diferente, transformando ese escenario. Y se divierte a través de eso. Esto logra que se genere una propuesta del ser, del hacer y del saber hacer. No solamente desde el docente para el docente, sino desde el docente para sus estudiantes. Entendemos entonces que hay unos objetivos de la didáctica que se tienen que atender de manera precisa. Obviamente, en primera instancia están los propósitos de la educación. ¿Qué quiero yo educar en mi pupilo? El concepto que lo hace transformarse como ser humano, el concepto que lo hace transformarse como ser humano y lo hace sentir y lo hace empoderarse de una serie de valores y de elementos que lo hacen ser eficiente en su acción. Otro objetivo importante de la didáctica es entender los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que son más eficaces de acuerdo a la comunidad con la que estamos. Por Dios, en este momento tenemos unas comunidades extremadamente diversas, comunidades que tienen una gran velocidad de aprendizaje y otras que no lo tienen. Y todos están metidos en el mismo salón. ¿Cómo logramos desarrollar unos procesos que permitan desarrollar esos procesos de enseñanza-aprendizaje y que sean eficaces, efectivos y eficientes? Y obviamente, el objetivo también más importante es que esos procesos de enseñanza que se desarrollen sean consecuentes y coherentes con las necesidades del estudiante. Porque muchas veces estamos enseñando cosas que no van a transformar
esa realidad que el estudiante necesita transformar en su ser, en su mente, para lograr, valga la repetición, transformar su sociedad. Y las cosas, tenemos que entender que la didáctica tiene que ver con enseñar sin molestia, con solidez, con gusto, con alegría, que se debe enseñar de modo cierto. Y esto quiere decir que lo que yo enseñe produzca resultados de alta calidad. Se debe buscar que se integren esas buenas costumbres de aprender, de enseñar, de convivir, de desarrollarse, de integrarse. Que haya esa relación mágica y profunda en las letras, que nuestros estudiantes se den a la tarea de leer, de entender y comprender y a través de eso producir. Y así las cosas poder encauzar a nuestra gente en esas verdades que están encerradas de manera pertinente. ¿Cómo nosotros logramos entonces encontrar solidez, resultados, costumbres y ese gran amor por las letras? Vamos a hacer una pequeña revisión histórica de qué ha pasado desde la didáctica, desde esas ventanas de la didáctica en algunos tiempos atrás. Platón, por ejemplo, describió la mayéutica socrática. Los evangelistas realizaban los métodos de enseñanza usados por Jesús. Los teólogos en la Edad Media emplearon todo lo que tenía que ver con la controversia. Los caballeros feudales utilizaron la simulación de la guerra como ese escenario de aprender y entender y comprender qué era la guerra, para qué me preparaba yo como la guerra, cómo era mi rol en la guerra y cómo a través de vivir, sentir y ser parte de la guerra poder interactuar con ella. Los pintores, cantores y jugadores aprendieron de una práctica autodidacta y o en talleres. Los artesanos básicamente se concentraron en aprendizaje según los gremios de esos talleres, de esos artesanos. Los juristas y abogados pues aún todavía utilizan los métodos de caos, y los maestros de la escuela han desarrollado el método frontal tradicional, el cual no es malo, pero hay que llamar a revisar. Vamos entonces a revisar qué ha pasado en Colombia en esa evaluación didáctica de los roles de los agentes escolares. Esto pues forma parte del trabajo que hacemos con el doctor Giovanni Marcelo Yafresiesco, de quien les habla. Entonces vamos a centrarnos en 1900. Y en 1900 hablábamos del profesor, quien enseñaba, y del alumno, quien aprendía. En ese orden de ideas, en 1900 el profesor solamente decía, y el estudiante, perdón, el alumno de ese momento, escuchaba. Llegamos a 1930 y el profesor pasó a ser maestro, y nuestro alumno pasó a ser estudiante. Nuestro maestro entonces ya no solamente decía, sino que explicaba lo que decía. Y nuestro alumno, que pasó a ser estudiante, ahora no solamente escuchaba, sino que entendía lo que escuchaba. 30 años. 1960. Nuestro profesor maestro pasó a ser docente. Y nuestro alumno pasó a ser discente. Y así las cosas, nuestro docente entonces ya no solamente decía, explicaba, sino que era capaz de demostrar en el aula lo que estaba tratando de explicar y decir. Y nuestro discente pasó no solamente a escuchar, a entender, sino también a aprender. Les agradezco a alguna persona que tiene el micrófono prendido que por favor lo apague. Gracias. Muy amable. Seguimos volando. Llegamos a 1990. Y entonces nuestro profesor de 1900 pasó a ser educador. Y nuestro alumno de 1900 pasó a ser educando. Ahora nuestro educador no solamente decía, explicaba, demostraba, sino que construía. Y nuestro alumno de 1900, ahora es educando, pasó a escuchar, a entender, a aprender y a aprender significativamente. O sea, que lo que aprendía ya le servía para la vida y no aprendía una cantidad de cosas que nada que ver. Llegamos al año 2000, entonces nos encontramos que nuestro profesor de 1900 se convirtió en un mediador y nuestro alumno en un líder transformacional. ¿Por qué mediador? Porque ya nuestro mediador dice, explica, demuestra, construye y transforma la realidad donde se encuentra. Y nuestro alumno de 1900, que ahora pasó a ser líder transformacional, no solamente escucha, entiende, aprende significativamente, sino que es capaz de emprender. Y ahora estamos en una realidad mucho más bella. Estamos en los años 2020, entonces ya para acá comenzamos a leer unas realidades diferentes. Y es que nuestro profesor de 1900 pasó a ser un generador, donde no solamente dice, explica, demuestra, construye y transforma, sino que también es capaz de describir las tecnologías que reconoce para poder desarrollar su discurso y poder transformar esas realidades de los estudiantes.
Y nuestro alumno de 1900 se volvió un constructor de tecnologías. ¿Por qué? Porque ahora se investiga y gracias a esa investigación y a esa referenciación tecnológica puede emprender sus proyectos de vida. Eso pues es gracias a la referenciación investigativa que se ha hecho de cómo ha cambiado el rol del docente y obviamente el rol del estudiante. Entonces démonos cuenta que aquí en una palabra estamos hablando de la didáctica, en el decir, el explicar, el demostrar, construir, transformar y describir las tecnologías reconocidas. Todos ellos son como los trampolines que nos permiten a nosotros, llamémonos profesor, maestro, docente, educador, mediador o generador, afectar a nuestro pupilo. ¿Y qué buscamos afectar en él? Pues su manera de pensar, de sentir y actuar para que llegue a transformar una Colombia en una Colombia mucho mejor. Siempre que nosotros hablamos de didácticas, entendemos de que debemos de referirnos a modelos pedagógicos. Y esos modelos pedagógicos son varios que tenemos que entrar a reconocer en otros momentos, pues están determinados con unas metas y unos objetivos muy claramente definidos, con unos métodos y unas estrategias que están asociando esos métodos, con unos desarrollos donde se conoce el proceso educativo, con unos contenidos donde está el carácter de la información y cómo se maneja la información a través del modelo que se está desarrollando, y esa relación maestro-alumno que está ampliamente definida en cada uno de los modelos pedagógicos. Así las cosas, entramos a mirar que cada modelo tiene una referenciación didáctica que le permita operar esas metas, esos métodos, esos desarrollos, esos contenidos y esa relación de maestro-alumno. Cuando nosotros hablamos de las didácticas activas, nosotros tratamos de entender cómo plantearlas. Y así las cosas, pues nos adentramos a ese ejercicio de la 5WH, donde inicialmente nos centramos en los objetivos que queremos desarrollar desde la asignatura que tenemos a nuestro cargo. ¿Qué queremos hacer? Pero ojo, porque ahí hay un primer error. ¿Qué quiero yo hacer bajo los temas que tengo que desarrollar? Pero también tengo que preguntarme, con esos temas, ¿cómo voy a cambiar la humanidad de mi pupilo? ¿Cómo voy a transformar su manera de sentir frente a lo que él percibe del mundo? ¿Y cómo él va a ser capaz de cumplir con esos objetivos académicos a través de esa afectación cognitiva y emocional? Entonces, en ese qué, yo no me puedo quedar solamente en el tema que voy a dictar o en el objetivo de clase o en esos resultados de aprendizaje que busco. No. Profundamente, yo busco los resultados de aprendizaje que lleven a mi estudiante, a mi pupilo, a transformarse como un ser humano mucho más productivo, mucho más consciente de su realidad y capaz de cambiar dicha realidad. Segundo escenario es la justificación de por qué nosotros vamos a desarrollar esos objetivos. Pero entonces ya no centrados solamente en la parte académica, sino también dialogando de manera consecuente con lo cognitivo y con lo emocional del individuo que va a interactuar con esos objetivos. Entonces yo tengo que encontrar la manera de justificar mis acciones y justificar el por qué hago las cosas de una manera y no de otra. Tercer elemento tiene que ver con el dónde, con los espacios donde yo voy a desarrollar mi propuesta, donde yo voy a tratar de darle formalidad a esos objetivos. Estos espacios hay que buscar variarlos. Ah, no, pero es que yo tengo asignado el salón 205 y tengo que llegar al salón 205 y ese salón tiene X pupitres, una mesa, un televisor y para de contar, y una cámara. Transformémoslo. ¿Cómo lo podemos transformar? Primera instancia con una sonrisa, con algunos pósters y obviamente con la información que llevemos. Tratemos, en este momento que estamos en ese diálogo entre lo virtual y lo presencial, tratemos de jugar con esas dinámicas donde el espacio físico donde desarrollamos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje sea cada vez más llamativos al muchacho. El color habla, las sombras hablan, los gráficos hablan. Y si le damos cierta objetividad, cierta ubicación, cierta coherencia, pues caramba, nos van a ayudar a hablar muchísimo de los objetivos, no solamente académicos, sino cognitivos y emocionales que queremos desarrollar con nuestro pupilo. ¿Cuándo desarrollar esas didácticas activas? Yo le diría que todo el tiempo. Porque si nosotros estamos en la función docente, eso implica que estemos pensándonos
en día a día qué hacer y cómo modular nuestras propuestas, nuestro trabajo, para poder cubrir a nuestro muchacho de la mejor manera. Cubrir. Hablo del cubrir en términos de cuidarlo, soportarlo, darle alas para que vuele alto. Entonces, ese cuándo nos demanda estar en el ejercicio que estamos siempre, pero tratar de que ese cuándo tenga unos tiempos de destinación profundos, así sean 5 o 10 minutos, a pensarme desde el hecho didáctico, a pensarme desde el hecho estratégico con el cual yo voy a afectar a mi pupilo. El quinto referente, y esta vez uno de los más importantes, es el sujeto que recibe toda esta propuesta de la cual hemos venido hablando. ¿Quién es él? Démonos a la tarea de conocer al pupilo, de por lo menos preguntarle con quién vive, dónde vive, qué hace, qué quiere hacer, si trabaja o no trabaja, si tiene familia o no tiene familia. Y de ahí nosotros poder interpretar con qué individuo vamos a trabajar y cómo podemos articular nuestras propuestas didácticas y metodológicas para poder transformar esa realidad. Y ahí sí, entrar a esa composición fantástica. Ustedes van a escucharme más adelante hablar de la sinfonía. Y esa sinfonía habla de la metodología que yo voy a utilizar para producir todas estas afectaciones de las cuales se ha hablado. Cuando nosotros entonces estamos pensando en ese diseño didáctico, nosotros tenemos que entender de que ese diseño didáctico implica interactuar desde diferentes elementos. ¿Cuáles son esos? Entonces, los procesos de aprendizaje, los fines, los proyectos y los métodos. Los procesos de enseñanza, las tareas pedagógicas, los agentes educativos, las políticas y áreas, áreas y asignaturas con las cuales yo me voy a desarrollar, sin dejar de lado esos contenidos programáticos. Las actividades escolares, el plan de estudios, la función social, los contextos, los procesos y los recursos con los cuales yo voy a interactuar. Así las cosas, ese diseño didáctico no está suelto, o mejor, no está solamente articulado a una temática, sino que está articulado a todo esto que estoy referenciando y que hace que mi dinámica didáctica surja efectos mucho más agresivos en esa afectación cognitiva, en esa afectación emocional y obviamente en esa afectación física. Llegamos entonces a tratar de entender qué son esas coreografías didácticas. Nosotros entendemos de que hay unos procesos de enseñanza que condicionan el aprendizaje. Ojo, procesos de enseñanza que si son efectivos, el proceso de aprendizaje es efectivo. Pero es que si el proceso de enseñanza no es efectivo, pues la persona no va a aprender, no va a entender, no va a comprender y va a odiarnos. Entonces nosotros, como gestores del proceso de aprendizaje, tenemos que buscar una serie de estilos de enseñanza que reflejan lo que somos y hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que conocer el infinito abanico de estilos de enseñanza y a través de eso familiarizarme y, por qué no decirlo, casarme con algunos de ellos, que me permite improntar mi estilo de aprendizaje. Y así las cosas, entonces, ya sentirme un docente con un empoderamiento suficiente para interactuar en esos ambientes de enseñanza, aprendizaje de manera eficiente. Y ese es entonces el gran llamado para soportar, recrear, desarrollar las coreografías didácticas. Cuando nosotros hablamos de las coreografías didácticas, entonces nosotros tenemos que entender que la coreografía didáctica está captada desde dos tipos de coreografías. Una coreografía interna, que básicamente está referenciada en toda la parte de pensamiento, de emoción, de lo que piensa el pupilo. Y entonces, cómo yo organizo una serie de procederes para afectar de manera correspondiente a la temática que estoy desarrollando esa parte mental, esa parte de pensamiento, esa parte de emoción. Pero por el otro lado está la coreografía externa. Y esta es la cantidad de elementos que yo utilizo, como la luz, la música, los videos, los pósters, la presentación PowerPoint, etcétera, que me permiten a mí desarrollar el diálogo de los contenidos de una manera fluida. Pero entonces, muchas veces solamente nos quedamos en ese conjunto de elementos cuando hablamos de la didáctica y no reconocemos de que hay una didáctica interna, que en la medida que yo le integro a esa coreografía externa, la multiplicación de los resultados es extremadamente alta. Entonces, el llamado grande es a que no solamente piense en mi proceder profesional, mi proceder de clase,
desde la lógica del recurso y desde la lógica de la temática, sino también desde la lógica de la afectación cognitiva, emocional y física en el pupilo. Entender que la didáctica no es una rutina o un proceso instrumental como lo estaba refiriendo ahorita. La didáctica es esa sinfonía que yo hago sonar de manera oportuna y pertinente para poder comunicar un conocimiento. La didáctica tiene que convertirse en ese espejo y en ese reflejo de lo que nosotros somos y hacemos para que nuestros pupilos logren encariñarse, motivarse por lo que están tratando de convertirse en su profesión. Entonces, si yo estoy en el área del deporte, ¿cómo hago yo para mostrar la magia del deporte para que él entre a reconocer esas importancias? Si yo estoy en la parte de la fisioterapia, ¿cómo hago yo para que mi pupilo entre a entender esa magia maravillosa de cómo a través de una serie de dosificaciones, de movimientos, de ejercicios y de diálogo con otros pares, puedo generar que una persona se vuelva a recuperar de manera activa? ¿Cómo yo enamoro a mi pupilo? Y con toda seguridad, esa didáctica nos va a llevar a una transformación social realmente eficiente. Si nosotros nos adentramos un poquito a reconocer la didáctica como ciencia aplicada, gracias a eso pues podemos proyectar la maestría en didácticas de la Universidad Manuela Beltrán. En pocos días ya ustedes van a escuchar cómo vamos a abrir esta maestría ya. De hecho, ya se abrió. Falta que entren nuevos estudiantes a ese mundo maravilloso de la didáctica, pero entendiendo esa dinámica como ciencia, pues tiene un objeto de estudio, tiene unos procesos que se tienen que entender y referenciar desde lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Hay una finalidad y una intencionalidad, y sobre todo, se busca tener una calidad profunda en los procesos educativos, cada vez más actuales, reconociendo al hombre de hoy, al hombre que cambia, al hombre que tiene una diferencia grandísima en las necesidades dependiendo de donde vive, donde se desarrolla como ser humano, y más en esta sociedad. Entender entonces que tenemos que hacer una construcción pedagógica para transformar procesos didácticos desde los marcos del aula, hacer el aula más amena, hacer el aula diferente, hacer el aula un escenario de encuentro. Presentar coreografías didácticas centradas en un trabajo, pero teniendo en cuenta ese nivel de afectación que yo quiero en el pupilo y cómo lo voy a hacer visible. Generar una propuesta emocional, donde está el tema versus desempeño y cómo logro integrar ese proceso. Oiga, si el chico siente alegría, o siente tristeza, o siente rabia, o siente algo, quiere decir que lo que estoy haciendo vale la pena. Pero si el chico, en los términos de ellos, le resbala lo que estamos diciendo, haciendo y viviendo, pues definitivamente no estamos siendo significativamente aportadores. ¿Cómo administrar la didáctica? Tenemos que hacer un proceso de intervención consciente, continua, en una construcción de conocimiento, pero también una deconstrucción del conocimiento para poderlo vincular a esos procesos cognitivos y emocionales, incorporar el factor, así entonces incorporar el factor emocional y lograr que dentro y fuera del aula se logren fundamentos realmente creativos y de alto desarrollo. ¿Cómo asumir la didáctica? Participando, comunicando, pensando, sintiendo, actuando. ¿Cómo vivir la didáctica? Buscando el desarrollo humano de nuestro pupilo y el mío como docente. Generar y entender que los procesos que se desarrollan tienen que desarrollarse por personas que tengan cualificación. Entender que debe haber un proceso de gestión y de experiencia. Entender que se tiene que generar un nivel grandísimo de expectativas a nuestros muchachos y sobre todo pensar continuamente en la innovación. ¿Para qué? Para generar expectativa, interés y motivación en nuestros muchachos, que realmente quieran ir a la universidad, que realmente quieran aprender y que realmente quieran convertirse en profesionales que puedan transformar esta Colombia. Nosotros tenemos 3 propuestas de afectación según la tipología donde yo me desarrollo. Y así las cosas, es convertir el aula en esta clase de escenarios. Alguien me decía, pero ¿cómo yo transformo el aula? Sencillo. Yo puedo hacer una clase dirigida, una clase orientada o una clase supervisada en el mismo salón. Pero en la clase dirigida, pues soy yo el que ha seleccionado las actividades, donde he buscado el desarrollo emocional, la maduración social, el desarrollo intelectivo, obviamente ese desarrollo de sentimientos, esa visibilidad de los procesos de pensamiento y esos niveles de adaptación. Pero en el mismo salón yo puedo hacer una clase orientada, donde las actividades ya no sean seleccionadas por mí,
sino que sean mediadas entre estudiantes y el profesor. Entonces aparecerían seguramente actividades deportivas, lúdicas, artísticas, y que aparentemente no tienen que ver con la asignatura. Y digo aparentemente porque es que a veces dejamos de reconocer de que una persona que estudia Derecho a través de una actividad lúdica puede potencializar mucho más su capacidad de defensa frente a un escenario. Entonces, sí. ¿Qué busco acá? Desarrollo las capacidades psicomotrices, las capacidades de liderazgo y las capacidades de participación. Que el estudiante quiera participar, que diga, hey, yo quiero, yo propongo, yo soy capaz de. Esto genera una sensación de salud física, mental y un gran equilibrio emocional. Y en el mismo salón, pues yo puedo hacer la clase supervisada, donde simplemente me pongo por allá en una esquina y dejo que mis estudiantes con una u otra pequeña referenciación, o algunos materiales, o algunos carteles, o algunos videos, o algunos silencios, permito que mis pupilos, mis estudiantes, generen las actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tener un desarrollo de su creatividad, van a hacer manifiesto su nivel de imaginación, se van a socializar de una manera mucho más efectiva y eficiente y van a tener una sensación de placer y armonía frente a lo que hacen. Estos 3 escenarios de clase dirigida, orientada o supervisada en las mismas 4 paredes puede generar o va a generar una formación física, social, cultural y cognitiva extremadamente significativa. ¿Cuáles son las condiciones para la transformación de la didáctica? Primero que todo, reconocer las necesidades que se tienen. Y a través de esas necesidades, ¿cuáles son las posibles innovaciones que yo puedo tener para aportarle a esas necesidades? Reconocer y sembrar expectativas. Desarrollar una gestión correspondiente y hacer una muy tramada cuantificación de lo que yo tengo que hacer para lograr mis objetivos. Entonces, busco intereses míos, de mis estudiantes y de la asignatura. Y, ¿por qué no?, de la institución. Tratamos de generar un cambio de pensar y de actitud frente a los muchachos, sobre todo. Y generar ambientes de iniciativa. Esto lleva a niveles de sensibilización, convencimiento y compromiso. Y esos niveles de sensibilización, convencimiento y compromiso, mejor dicho, de esa gran apertura que la persona comienza a tener frente a lo que es y hace, pues genera participación, decisión y prosperidad. Una prosperidad vista en todo lo que van a hacer. Esa opción proyectiva de lo que van a hacer prósperos, van a generar cosas nuevas, van a poder tener la posibilidad de demostrar que sí pueden cambiar. Y entonces entramos en unos niveles de experimentación inicialmente, de convicción y de evaluación de los procesos didácticos que estamos haciendo. Esas son condiciones que yo debo tener muy en cuenta para poderme acercar a la eficiencia didáctica, a lo que soy y lo que hago frente a mi escenario educativo. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa propuesta? Primero que todo, entrar en un cambio de mentalidad. Nosotros pasamos de ser especialistas de las disciplinas a ser especialistas de la didáctica. Y esto, perdone la expresión, se nos voltea de manera muy positiva, de tal manera que cuando yo trato de ser especialista en la didáctica, en la manera como yo manejo la didáctica en mi asignatura, la parte disciplinar se vuelve extremadamente fácil, extremadamente dialogante. Por otro lado, hay que reconocer que yo tengo que buscar experiencias innovadoras. Es cómo yo me pienso de manera diferente y cómo yo actúo de manera diferente para lograr ese crecimiento y esa motivación de conocimiento de mis pupilos. Pero eso implica que yo me piense diferente. Y entonces tengo que cambiar de lógica. Ya no hacer clases monotemáticas, tema A y punto. No, sino clases politemáticas. ¿Y por qué politemáticas? Porque estoy pensando en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte procedimental, en la parte actitudinal, etcétera, 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 que hacen que la clase sea mucho más comprometida y los aportes que se desarrollen en ella sean mucho más aportadores al muchacho. Bueno, en este momento voy a hablar de unas formas de aplicar la didáctica en ambientes universitarios. De hecho, hablando con la doctora Beatriz, hay una propuesta y esperemos que el tiempo nos lo dé, para que ojalá cada uno de ustedes, desde su lógica de trabajo, pues pueda decir, bueno, yo soy profesor de fisio, o yo soy profesor de humanidades, o yo soy profesor de psicología, y atendiendo a las formas didácticas que se presentan hoy, yo desarrollaría X tema correspondiente a mi especialidad de la siguiente manera. Entonces, lo que traigo aquí es un aporte dialogante de esas formas didácticas con las cuales podemos interactuar. Didáctica emocional. Básicamente, todo proceso de diálogo, de enseñanza-aprendizaje, tiene que generar
una afectación en la dimensión cognitiva, afectiva y física. Pero eso se refleja en cómo la persona se siente. Feliz, triste, satisfecho, sorprendido, aburrido. Si yo logro que mi estudiante tome conciencia de su estado emocional frente a la vivencia educativa, hemos cambiado. Hay que entender entonces de que la emoción es el elemento unido a la vida y que todo lo que somos y hacemos va impregnado de emoción. Tiene que ir impregnado de emoción. Y eso hace que la gente trabaje con gusto o con disgusto. Didáctica de la representación. Aquí básicamente llevamos al pupilo a que haga una representación de un hecho X, en una situación X. Entonces, si yo estoy en un laboratorio y usted es el médico, ¿usted cómo va a operar esta situación? O si usted es el entrenador de tenis, ¿de qué manera usted va a entrenar a un pupilo que tiene apenas un año de experiencia y quiere entrar en alto nivel competitivo? Entonces, entrar a que nuestro pupilo hagan unas prácticas figuradas en donde asuman esos roles con toda la propiedad cognitiva, emocional y que tengan la posibilidad de defenderse en esas experiencias. Esto permite de que la persona tenga una serie de visibilidad, no solamente de su capacidad, sino también un feedback de sus estudiantes, de sus compañeros y de las afectaciones que se puedan generar en determinado momento. Didáctica de la retroalimentación, hablando de ese feedback, es generar ambientes donde el estudiante continuamente esté recibiendo opciones para desarrollar una tarea X, un trabajo X, una habilidad X, y a través de ese desempeño que la persona tenga, él o ella se vean sometidos a esa retroalimentación. Pero entonces llevando a nuestra gente a lo mismo. ¿Hizo las cosas bien? No. ¿Qué hizo desde la practicidad? ¿Qué hizo desde la emocionalidad? ¿Qué hizo desde lo cognitivo? Entonces es llevar a nuestros pupilos a ese nivel superior. Muska Mostyn, él dice que la parte del reforzamiento, del feedback que se debe hacer, siempre se debe hacer de manera positiva. Yo puedo cambiar una referenciación o un feedback negativo a palabras positivas, como creo que te falta mayor acento cuando estás manejando la raqueta de tenis o cuando estás manejando el rol de entrenador de tenis. Algo así como donde cambiamos la parte negativa por esa parte positiva. Entonces, esa retroalimentación se vuelve mucho más aportadora al individuo y no le comienza a quitar posibilidades de crecer. Didáctica de la atención. En la didáctica de la atención, básicamente estamos centrados en los niveles de percepción, los niveles de la representación de acuerdo a esa percepción y cómo transformamos la información. Es toda la estructura cognitiva que maneja Rufferstein en su proceso de funciones cognitivas. Pero si ustedes se dan cuenta en esta didáctica de la atención, es llevar, no sé si conocen el término, a manejar esos niveles de atención centrada, mindfulness, de lo que están haciendo. Evitar que la persona tenga ruido y que la persona se pueda concentrar en lo que realmente tiene que concentrarse para alcanzar el éxito, la eficacia, la efectividad de su tarea. Entonces, la mente de quien aprende siempre puede ir más allá cuando toma conciencia profunda de lo que realmente tiene que hacer. Muchos de nuestros estudiantes no aprenden con facilidad porque no han entendido cómo es el proceso cognitivo, su proceso cognitivo. Entonces, mientras que ellos no reconozcan su proceso cognitivo, pues no van a aprender, no van a entender y obviamente van a estar teniendo dificultades continuamente. Didáctica de la interacción. Básicamente esa interacción se está dando por los niveles de comunicación que tengamos. Se está dando por los niveles de representación y los niveles de cómo se maneja una realidad. Esto vuelve y juega, transformando nuestras 4 paredes del aula de clase. Aquí nosotros, en esta interacción, buscamos que los materiales de estudio, las diferentes interacciones de nuestros muchachos en sus presentaciones cognitivas, actitudinales y procedimentales puedan generar ese nivel de interacción que lleven como objetivo obtener algo. Didáctica de la exploración. Vamos a suponer que todos ustedes están llevando a sus muchachos a que descubran desde diferentes tópicos algo. Si yo los invito a que ustedes se piensen como el niño que está mirando la flor con la lupa, yo seguramente le pregunto al profesor X,
y me va a decir, hey, estoy mirando los pétalos de la flor. Pero el mismo personaje, referenciado desde otro maestro Y, seguramente me va a decir, no, yo estoy mirando la parte central de la flor. Y la misma situación representada en un maestro W, seguramente me va a decir, no, yo estoy mirando los niveles de rocío que tiene la flor. Entonces, todos están haciendo aparentemente el mismo ejercicio, todos mirando una flor con la lupa. Pero el nivel de afectación visual, sensorial, y ese nivel de interacción, de exploración, se da cuando yo le enseño al muchacho a ver más allá, a percibir más allá, a descubrir más allá. ¿Qué me invento yo para llevar a mi muchacho para que sea mucho más pertinente esos niveles de exploración? ¿Cómo lo motivo a que se arriesgue a mirar de manera diferente, a pensar de manera diferente y por consiguiente a referenciar de manera diferente? Didáctica de la sorpresa. Aquí, por ejemplo, hago una referencia desde la sorpresa, en que en su momento yo estaba enseñando la prueba de jabalina. Pero antes de enseñar la prueba de jabalina, me preocupé porque todos los chicos hicieran aviones de papel. La primera sorpresa fue para mí, que me di cuenta que muchos de mis estudiantes no manejaban la construcción de aviones de papel. Bueno, entonces a algunos se les enseñó, se les referenció, etc. Y comenzaron a hacer movimientos muy puntuales con esa sorpresa que tuvieron de su avión de papel. Y jugaban por arriba, por abajo, lo lanzaban por arriba de la cabeza, por el lado del tronco, por debajo de la cintura, etc. Y finalmente, pues fue tal el nivel de expectativa, interés y motivación que tuvo la sorpresa de construir papelitos en una clase, comillas, de atletismo, que el aprendizaje técnico específico del lanzamiento de la jabalina fue, primero, mucho más rápido y segundo, mucho más adecuado en la parte técnica. ¿Cómo entonces yo puedo generar unos ambientes de sorpresa en la asignatura que yo estoy desarrollando con mis pupilos? Si yo soy psicólogo, si soy fisio, si soy abogado, si soy ingeniero, sorprendámonos a nosotros mismos. Didáctica de la admiración. Aristóteles. La admiración expresa una postura contemplativa orientada hacia el reconocimiento del misterio y de la grandeza del hombre y de toda la realidad. Si nosotros llevamos a nuestros chicos a que se sorprendan con las cosas pequeñas, recordando que las cosas pequeñas hacen las cosas grandes, pues sencillamente vamos a construir personas que van a admirar mucho más y a reconocer mucho más las cosas pequeñas que hacen esas situaciones mucho más significativas. Lo humano de la admiración está en que la persona aprenda a saber mirar, aprenda a entender lo que mira y pueda reconocerse con lo que mira. Didáctica de la mediación. Y así como lo propuse en la primera instancia, cuando hablamos de las didácticas activas, uno de los roles más complejos es la mediación. La mediación no es pelear, la mediación es encontrarnos de maneras diferentes, con diferentes contextos, con diferentes elementos, con diferentes objetivos y tratar de organizar todo eso en una misma línea para poder alcanzar mejores referentes. Básicamente centrados en el trabajo cooperativo, en el diálogo respetuoso y en el proceso profundo de escucha. Aquí pues hay dos autores extremadamente, digo yo, versados en este ejercicio de la mediación. Olivera dice que la mediación desde un contexto educativo involucra al educador desde toda obra y acción que se haga. Y Feuerstein, con todo lo que es un movimiento de modificabilidad estructural cognitiva, referenciando a Piaget, dice que cuanto al desarrollo en ese proceso de mediación, siempre lo cognitivo va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más generador de estímulos y va a afectar de manera significativa a la totalidad de ese ser humano. Didáctica de la interpretación, el famoso ¿qué ves? El objeto de estudio se centra en esos, básicamente, el descubrir o entender tres dimensiones. Una dimensión explicativa teórica frente a lo que se quiera que la persona vea, comprender la idea de esa realidad. Un nivel proyectivo que está básicamente centrado desde la autonomía, en este caso el docente que está dirigiendo la actividad, y un nivel de práctica en donde la persona es capaz de interpretar, solucionar problemas y dar respuestas a las cosas que se puedan presentar desde esa didáctica de la interacción.
Didáctica dinámica es reconocer que todas las personas que forman parte de mi grupo de estudiantes o estudiosos tienen mucho que decir, mucho que hacer, mucho que aportar. Entonces, la primera dinámica, la primera referencia que tenemos que tener en cuenta es reconocer a cada una de las personas en sus fortalezas y en sus debilidades. Y cómo esas fortalezas y debilidades pueden ser dialógicas hasta el punto que se logren constructos mucho más complejos. Didáctica lúdica. Muchas veces nosotros pensamos que la didáctica lúdica está solamente construida para los ambientes de recreativos, o de educación física, o de ciencias del deporte, pero no. La didáctica lúdica está involucrada en todos los procesos de aprendizaje. Y es como yo puedo, a través de esa puesta en escena de, comillas, el juego, comillas, esa afectación de lo rico, de pasarla bien, buenos resultados. Por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación de didáctica lúdica desde esta estructura que se llama quiz y coger un test de psicología y dinamizarlo de tal manera que los chicos jueguen, compitan, se diviertan con una serie de conceptos que se están manejando propiamente de un tema como que se desarrolla en psicología como tal. Entonces, es buscar esas maneras de cómo yo conecto mi desarrollo de aprendizaje, mi búsqueda de objetivo académico, relacionándolo con lo humano, en este caso lo cognitivo, lo emocional, para que se vuelva desde una estructura lúdica mucho más ameno, mucho más divertido y sobre todo la persona aprende más fácil. Cuando hablamos de esa didáctica lúdica, pues nosotros tenemos que inicialmente reconocer que hay que entender, que hay que tener un nivel de creatividad muy grande por parte del docente y por parte de los pupilos, que definitivamente nos tenemos que divertir, tenemos que buscar una innovación en lo que somos y hacemos, tenemos que buscar unos procesos de aprendizaje mucho más profundos, tener una relación más directa y más cercana con los demás, entender de que hay algunas personas que de acuerdo a lo que estemos haciendo desde esa didáctica lúdica van a tener que asumir un rol, tener en cuenta que hay unas técnicas de participación en los procesos de enseñanza, comprender todos los elementos de diálogo que me permiten a mí cumplir con la tarea desde esa lógica o desde esa didáctica lúdica y reconocer las herramientas que voy a utilizar. ¿Qué hay que hacer entonces? El maestro tiene que decidir qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y para qué hacerlo. Tiene que divertirse, tiene que demostrar, tiene que explicar con claridad las cosas, tiene que aprender a tener ese diálogo y esa seguridad de la lúdica, tiene que construir escenarios y obviamente transformarlos. Y el estudioso tiene que tener la capacidad de escuchar, divertirse, entender, imaginar, aprender y emprender. Que en última queremos que lo tenga debajo. ¿Qué más queremos hacer? Entender que hay una didáctica de la reflexión donde yo invito a mi pupilo a participar, opinar, debatir y que se vuelva extremadamente responsable de lo que dice, de lo que opina. Que no opina porque yo creo, sino porque es capaz de hacer o dar un juicio de valor o opinar sobre algo cuando realmente ha tenido la profundidad de descubrir y entender lo que se está trabajando. En ese proceso de reflexión es llevar a nuestro pupilo a que entienda que las cosas hechas con el alma, con el corazón, así suena romántico, tienen mayor significancia. Nos hemos desconectado un poco. Está armonizada por todo lo que tiene que ver en términos de respeto, comprensión, tolerancia, en términos de alegría, de felicidad y esos estados de ánimo que habitualmente se están manejando, de ese acompañamiento adecuado que se tiene que dar atendiendo la parte individual y la parte global del grupo. Hay unas condiciones como tal para nosotros los docentes, los maestros, y que tenemos que estar comprometidos con lo que somos y hacemos. Recordar que somos humanos para formar humanos. Ser empáticos. Poner en práctica una comunicación efectiva. Eso implica que no solamente me comunique con palabras, sino que las palabras que comunican algo realmente tengan la definición exacta para que mi estudiante la comprenda como tal. Entender y comprender. Entenderme a mí mismo, comprenderme a mí mismo, entender al otro y comprender al otro. Así las cosas, hablamos de unas fases, unos principios y unas características de esa didáctica del amor. Y es que es afectiva, infinitamente, involucra lo cognitivo, porque yo no puedo hacer una afectación profunda si no tengo un nivel de conocimiento profundo, y es expresiva. Tengo que dar a conocer algo.
Desde la lógica y desde la mirada de los principios, entonces está la comunicación como un escenario extremadamente importante. El entusiasmo que se dé en esa comunicación. Miren, yo puedo llegar a salón. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola muchachos, muy buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? O les presento lo que vamos a hacer hoy. Es la misma verbalización con la que yo llego, que puede hacer que mi clase sea un éxito desde la primera palabra. La cercanía que genero frente a y la ternura con la cual yo interactúo. Características: toma en cuenta las necesidades y obviamente intereses del muchacho. El proceso educativo genera empatía y hay unos aprendizajes y colaboración de tipo recíproco. Tú me enseñas, yo te enseño y viceversa. Así las cosas, nosotros tenemos que entender de que esas formas didácticas nos permiten a nosotros adentrarnos en ese pensar las estrategias didácticas de una manera mucho más aportadoras y entrar también en esas coreografías didácticas, buscando la parte de afectación interna y externa que sean mucho más significativas. Vamos a entrar a mirar de manera rápida otros elementos importantes, y es todas las didácticas personalizantes. Y cuando yo hablo de didácticas personalizantes, estoy hablando de cómo yo genero expectativas, intereses y motivaciones para que mi pupilo, a través de esas estrategias didácticas personalizantes, entre a interactuar de manera correspondiente. Entonces voy a referenciar las estrategias didácticas directivas, de trabajo, nocionales, circunstanciales, de consulta, experimentales, de información, de comprobación, correctivas, de correlación e integración, de nivelación, de recuperación, de complementación, de desarrollo, de creatividad, de síntesis y de control. Entendiendo de que así las cosas, yo puedo jugar con una propuesta didáctica nocional y experimental, o una propuesta de clase nocional, de consulta y de información. O yo puedo formar en mi escenario de clase, trabajar desde la lógica didáctica con una estrategia didáctica correctiva de nivelación y de desarrollo. Entonces, ten en cuenta cómo en este cuadro, que aparentemente se ve muy organizado, me lleva a interactuar de manera dialogante con las diferentes posibilidades didácticas que tengo. De manera rápida, entonces, cuando hablo de las estrategias directivas, es básicamente orientarle al pupilo qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer, buscando que él desarrolle su nivel de creatividad y se oriente de manera responsable en lo que tiene que hacer. Estrategias de trabajo. Con ellas buscamos que la persona aprenda a utilizar su tiempo, lo que tiene que hacer en los tiempos que tiene que hacerlo. Entonces la persona comienza a tomar conciencia de sus actividades de aprendizaje y de esta manera, obviamente, guiarse a unos niveles de evaluación que le permita medir ese nivel de aprendizaje. Estrategias de control. Aquí hay un diálogo entre unas estrategias de evaluación, autocontrol, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Con ellas, ¿qué buscamos? Que las personas entren a hacer un juzgamiento apropiado de su producción y tener un valor grande por la retroalimentación que han podido conseguir. Estrategias nacionales. Es básicamente aceptar a nuestro individuo de que hay conceptos muy claros, principios, leyes que deben de tener extremadamente, perfectamente distinguidas, reconocidas, aprendidas, para que en determinado momento las puedan evocar y relacionar con una situación que se les presente. Aquí hablamos de el uso de la memoria como tal. Estrategias correctivas. Con ellas básicamente buscamos es que el muchacho se meta otra vez en el camino de aprendizaje si se ha salido. Y si se ha salido por falta de atención, por falta de compromiso o por problemas varios. Siempre todos, de una u otra manera, tenemos en algún momento que acudir a estas estrategias correctivas. Estrategias de nivelación y recuperación, pues su nombre lo dice claramente, es atender a las dificultades de aprendizaje que algunos pupilos pueden tener, porque no todos aprenden con la misma velocidad y no todos aprenden la misma cantidad de información y no todos logran afectaciones emocionales de la misma manera y no todos logran los niveles profundos cognitivos que deberían de lograr. Entonces, atendiendo a unos mínimos que yo como docente he determinado, debo de buscar ciertos niveles de nivelación. Estrategias de complementación. Con ella básicamente busco reconocer qué pequeñas cosas le hizo falta al pupilo para poder entrar en ese nivel de oportunidad de interactuar, de aprendizaje oportuno. Entonces, es esos 5 centavitos que le faltaron para completar el peso. Reconocer entonces cuáles son mis objetivos
¿Y cuáles son esos indicadores de logro que mi objetivo tiene para saber si mi pupilo realmente cumplió o no? ¿Y qué tengo yo que hacer para complementar? Estrategias circunstanciales. Esto es hermoso. Y es como yo acudo a hechos sociales, ecológicos, familiares, etcétera, científicos, deportivos, para desde mi asignatura entrar a motivar al pupilo a captar su atención y desarrollar mi temática. Es tal vez una de las herramientas didácticas que más debemos de tener a la mano. Eso implica que oigamos las noticias a las 4 de la mañana, que leamos el periódico y que nos actualicemos continuamente de qué está pasando en nuestro espacio, en este caso Colombia, nuestro país, nuestra ciudad, y qué está pasando en el mundo. Y que tengamos la oportunidad de llamarle la atención a nuestros muchachos y desde ahí captarlos con esa atención, con esa emocionalidad que se pueda generar frente a ese tema que hemos buscado. Estrategias de consulta. Es llevar a nuestro muchacho que tenga la oportunidad de reconocer, por ejemplo, nuestras bases de datos. Es muy discreta la población que maneja las bases de datos aquí en la universidad. Y nosotros tenemos entonces que generar una serie de experiencias, de proyectos que llamen al muchacho a que reconozca esos caminos, esas posibilidades de encontrar la información en revistas, bases de datos, foros, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, muchos de ellos llegan directo a grupos sociales o a estos escenarios virtuales donde básicamente encuentran información muy corta, muy fragmentada. Jalémonos a que se adentren a procesos mucho más complejos. Estrategias experimentales es motivar al muchacho para que a través de esas nociones que han adquirido se comprometan de manera seria y responsable a tratar de interpretar unos fenómenos en unas realidades específicas, ya sea que estoy en ingeniería, ya sea que estoy con deporte, ya sea que estoy con psicología, ya sea que estoy en la parte de humanidades. ¿Cómo yo logro generar unas estrategias de experimentación para que el pupilo se meta en el cuento y entienda los fenómenos que comprenden esta parte de mi asignatura o esta parte de la temática que estoy desarrollando? Estrategias de síntesis. Es catapultar de manera suficiente para que mi pupilo, a través de esas nociones que tiene, recurra a ellas y logre estructurar de manera organizada un concepto, una relación, una integración entre una cosa y otra y que le permite llegar a unos niveles de conclusión muy, muy precisos, en donde la persona no se vaya entre los bosques, sino que realmente encuentre el camino que le permita llegar al objetivo. Estrategias de comprobación. En ella buscamos que el muchacho realmente tome conciencia de que hay una serie de herramientas que me permiten a mí reconocer que lo que yo debo de saber, sí lo sé. Y de la misma manera, reconocer que si no he llegado a tener los mínimos de aprendizaje que la asignatura y el maestro me propuso, tengo que acudir a otras estrategias correctivas que me permiten la nivelación y la recuperación. De hecho, aquí nosotros lo hacemos mucho cuando estamos hablando de nuestros parciales de repetición. Estrategias de información. Inundar a nuestro muchacho de todos los elementos que lleven información. Que aprendan a leer, a interpretar, a comprender y a relacionar toda esta parte que están pudiendo captar de los diferentes centros de información para las temáticas que están desarrollando. Estrategias de desarrollo. Ponerlos en esos escenarios de práctica donde se vuelvan extremadamente hábiles en solucionar problemas y de demostrar que sí saben. Y a través de su saber, de ese manejo de la información, de ese saber encontrar información, puedan encontrar resultados. Estrategias de correlación e integración. Entonces, que haya esa articulación que les permita a los muchachos favorecer esa interdisciplinaridad que se debe tener en todos los programas. ¿Por qué los muchachos de deporte, de ciencias del deporte, no se relacionan con los de psicología o con los de física? Tenemos que generar unos espacios de interdisciplinaridad porque todos tienen algo que decir frente a un objetivo, frente a una problemática social o una problemática de tipo referencial. Aprovechemos los escenarios que tenemos y la clase de recursos humanos que tenemos para generar esa interdisciplinaridad. Estrategias creativas. Tienes un color, tienes un papel. ¿Qué puedes hacer con él? Es cómo nosotros comenzamos a motivar al muchacho para que desde esa intención didáctica él
él facilite sus propios procesos de aprendizaje y, ¿por qué no, los del grupo? Y, ¿por qué no, también los del docente? En esas estrategias creativas es llamarnos y llamar a que todos los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje pongamos cartas nuevas, pongamos cosas nuevas, hablemos discursos nuevos. Nosotros entonces entramos a entender de que hay unas corrientes pedagógicas contemporáneas y unos estilos de enseñanza. Voy a ir muy rápidamente a tocar unos resúmenes, unos referentes de algunas corrientes pedagógicas. Hablo de la corriente pedagógica tradicional, que básicamente busca repetir lo que se ha transmitido y asegurar unos conocimientos históricos, sociales o procedimentales. La corriente pedagógica conductual, que busca la armonía social, que busca que los resultados sean observables y tengan un nombre eficiente en los diferentes escenarios que se desarrolla esta corriente pedagógica. Corriente pedagógica activa, donde básicamente, y valga la repetición de tanta básicamente, el estudioso entra a reconocer esa garantía de aprendizaje y que esa garantía de aprendizaje, junto con esa humanización, le va a permitir llegar a un ambiente de libertad, a un ambiente de cambio, a un ambiente de literalmente vivir su vida y prepararse para la vida. Corriente pedagógica personalizada, entender de que todos tenemos unos tiempos y unas velocidades de aprendizaje y que va relacionado desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social, y que todo esto articulado me permite a mí entonces desarrollar unas propuestas pedagógicas que conduzcan a esa realización temática que quiero desarrollar. Corriente de pedagogía social, donde entendemos que tenemos que ser polivalentes, que tenemos que buscar una transformación de la sociedad en la cual interactuamos, y eso implica que nos reconozcamos nuestras sociedades de primer orden, de segundo orden y obviamente de tercer orden, y de esa manera poder transformar esas realidades. Corriente pedagógica constructivista, tal vez una de las que más utilizamos nosotros, donde todo el conocimiento que se maneja en los diferentes escenarios educativos llevan al individuo a construir, a ordenar, a determinar unos procesos de interactuar con esa realidad. Les da forma a su proceso de aprendizaje. Y la corriente pedagógica conceptual, donde está aquí, estuviría dándonos siempre sus aportes. En esta, pues básicamente se pretende que la persona entre en ese reconocimiento de cuáles son los propósitos de adquisición, de análisis y de producción que se tiene que tener en torno al conocimiento, y a través de esto desarrollar las competencias de maneras eficaces, efectivas y eficientes. Entonces, voy a entrar a referencia ya para terminar unas estrategias didácticas, unas estrategias metodológicas mejor, que me permiten interactuar de manera pertinente. Está la estrategia del comando directo, pero antes de referirme a la estrategia del comando directo, voy a referirme al modelo del espectro. Ustedes ven una I y aparecen unas estructuras desde lo físico, desde lo social, desde lo psicológico y desde lo cognitivo. Este es el modelo del espectro, donde viendo estos 4 canales de desarrollo logro captar el impacto de estas estrategias de relación con el muchacho. Entonces está el comando directo, donde yo docente le digo todo al muchacho qué tiene que hacer, cuánto tiene que correrse, cuánto tiene que respirar, cuánto tiene que leer, cuánto tiene que repetir, etc. Esa clase de ejercicio, esa clase de estrategia, pues tiene una serie de ventajas y desventajas. La primera desventaja es que crea apatía por la actividad en el pupilo. Se genera un estado de robot en el estudioso. Entonces, haga, y el muchacho tiene que hacer y pare de contar. Y obviamente, pues esto genera que aparezca demasiado rápido la fatiga. ¿Cuáles son los beneficios del comando directo? Me genera y me permite administrar la disciplina, me permite prevenir el peligro y delega la responsabilidad al docente. Él es el que asume todo lo que hace. Cuando entramos a verificar qué ha pasado en el modelo del espectro, en los 4 canales de desarrollo del individuo, vemos que el canal físico se desarrolla en un 100%. O sea, todo lo que le manda a hacer, el tipo lo hace. Pero a nivel social, tiene un bajo desarrollo, una muy baja visibilidad. A nivel psicológico, como se cansa tanto, como tiene apatía y como desaparece ese gusto por la actividad, pues es una lectura muy baja. Y a nivel cognitivo solamente aprende lo que necesita aprender para poder desarrollar la actividad. Descubrimiento guiado. En el descubrimiento guiado yo lo hago a través de pautas. Y es entender que en la medida que el muchacho va a tener una nueva experiencia, él va a descubrir algo.
Es como si yo a ustedes los pusiera a referenciar su primer beso en la boca. Seguramente ustedes dicen, eso fue muy lindo. Claro, fue muy lindo porque en ese momento usted descubrió el cuento. Descubrió toda la mágica sensación que se percibe cuando se hace ese beso con alegría, con el reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Pero antes de ese beso, usted ya había visto en televisión, en las películas, en el cine, que la gente se besaba, pero usted no lo conocía. Pero cuando usted ya descubrió el hecho, apareció el cambio. Y entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando tratamos de conducir una propuesta de enseñanza-aprendizaje a través de las estrategias de descubrimiento guiado? Primero, que la participación sea libre y espontánea en el pupilo, que lo que hay que plantear por descubrir realmente se logre de forma eficiente, y a utilizar las pautas, como lo había dicho anteriormente, para orientar ese proceso de descubrimiento. Miremos qué pasa en los canales de desarrollo. En lo físico, la respuesta es de un 70%, es muy buena. A nivel social, estamos hablando también del 60-70%. A nivel psicológico, como la persona está descubriendo cosas nuevas, la respuesta es alta, es un 80%. Y bingo, a nivel cognitivo, en ese proceso de descubrimiento ya la persona está aprendiendo, entendiendo y entendiendo su realidad. Entonces, las respuestas están entre un 80 y 90%. Quiere decir que este modelo es sumativo en todos los sentidos. Tareas de complemento y o tareas de movimiento. Entonces, aquí vemos que hay una serie de referentes como tal. Entonces, se basa en varias tareas. El elemento fundante de esta estrategia es la motivación. Hay que motivar al pupilo para que haga las tareas, así de sencillo. Si el pupilo está lo suficientemente motivado, va a tomar conciencia que la tarea lo prepara y lo lleva a unos niveles superiores. En lo físico, está disparado en un 100%. En lo social, pues se relaciona solamente con las personas que necesitan relacionarse, apenas un 55%. En lo psicológico, como está haciendo lo que le gusta, tiene una respuesta de un 60-70%. Y en lo cognitivo, está aprendiendo de manera muy significativa todas las cosas que necesita aprender a través de ese desarrollo de tareas. Entonces, estamos hablando de un 80-90%. Resolución de problemas. En las resoluciones de problemas, nosotros tenemos acá como característica importante de que se basa básicamente en la pregunta. Yo llego a la resolución de un problema a través de la pregunta. ¿Qué problema tengo yo? Y a través de eso me voy dando cuenta de la situación como tal. Entonces, en esa referenciación de esa estrategia metodológica de la resolución de problemas, yo entiendo de que en lo físico está en un 80%, en el canal social está en un estado, en una respuesta del 60%, caramba, se me salta. En el canal psicológico en un 80%, porque está solucionando problemas, se siente bien con lo que está haciendo, pero mucha atención acá. Si yo coloqué un problema en un escenario de clase y el pupilo no lo puede relacionar, no lo puede desarrollar, no lo puede resolver de manera positiva, la percepción psicológica va a ser muy negativa. Como yo soy un perdedor, yo no entiendo nada, yo no debería estar acá, etcétera, etcétera. Entonces yo como docente, como mediador, tengo que darle posibilidades al pupilo para que entre en una diferente manera de solucionar el problema y seguramente se sienta bien con lo que hace. Y como está entendiendo nuevas realidades a nivel cognitivo, estamos hablando de un 95-100%. Y llegamos a la estrategia metodológica también más aportadora del escenario educativo. Queridos colegas, es el juego. Pero no el juego que se juega con una pelota, no. Es el juego donde yo entro a dinamizar una serie de sensaciones por las cuales yo participo. Entonces, a nivel físico, la respuesta es del 100%. A nivel social, para jugar el juego, comillas, me relaciono con todos. A nivel psicológico, me siento también jugando el juego que la respuesta es del 100%. Y a nivel cognitivo, aprendo lo que tengo que aprender para poder jugar el juego. Ese juego, pues, es dirigido, tiene unos objetivos y tiene que tener un líder donde no exactamente es el maestro. Así las cosas, colegas, pues la gran invitación a que juguemos desde esas lógicas de las estrategias didácticas, pero eso sí, recordemos una cosa. Y esto es un mensaje que nos da un niño, pero que también nos lo da el joven, el adulto y el adulto mayor. Yo así no juego más. Yo así no juego más si el juego es una carrera que solo gana el que llega, yo así no juego más. Si por ganar no me importa que te quedes sin comida, yo así no juego más. Si el juego es una pelea que solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que el juego lo invento yo. En últimas, llevemos a todos nuestros pupilos a que quieran inventar su juego
que les permita aprender, a entender y a comprender su realidad. Muchísimas gracias. Ahora, colegas, tenemos unos minuticos, creo. Bueno, y si no, pues me gustaría que nos hicieran llegar aquí a la doctora Beatriz y por intermedio de ella, la propuesta, y es que ustedes, en todo lo que he logrado tratar, en todo lo que he puesto en consideración de ustedes en el día de hoy, pues se arriesguen a hacer una propuesta con esas didácticas activas, donde ustedes pues nos cuenten cómo logró transformar, siendo profesor de humanidades, o siendo de psicología, o siendo de fisioterapia, o siendo de laboratorio de química, etcétera. Hola, Jairo. Pues entender de que ustedes todos pues tienen magia en su interior, y es una magia profunda, porque ustedes son amantes de lo que son y lo que hacen. Infinitamente gracias por su tiempo, y espero que esta reflexión pues nos lleve a cambiar nuestra manera de pensar, sentir y actuar frente a ese rol que desempeñamos todos los días, tratándolo de hacer de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, muy interesante. Gracias, Andrés, con muchísimo gusto. Profesor Marco. Bueno, pues la idea es que también tengamos este espacio para las intervenciones, para sus intervenciones alrededor también de esta charla tan motivante que nos está realizando el profesor Marco, que además nos está brindando un contexto muy importante para nosotros decir, bueno, lo que yo estoy haciendo lo hago en el marco de pronto de esta estrategia que está planteando el profesor Marco, o desde esta didáctica, o desde las últimas, como los últimos aspectos que nos está mostrando, que también nos ponen a pensar con relación a cuál es el impacto que tienen las estrategias que estamos utilizando. Nos gustaría escucharlo, no sé quién quiera compartirnos alguna experiencia o alguna pregunta alrededor de lo que plantea el profesor Marco. De pronto, mientras se animan, yo tengo una pregunta. Y yo, bueno, de pronto me había ocurrido al comienzo, al final un poco como que está la respuesta, y es que cuando nosotros hablamos con los profes de implementar esas estrategias de aprendizaje activo, encontramos que allí el tema es que los estudiosos a veces se resisten un poco cuando dicen, no, ya el profesor no explica 2 horas y yo cómodamente lo escucho, sino que yo también tengo que intervenir. De pronto, pues al final, cuando usted plantea que es involucrarlo también a partir del juego, yo creo que allí pues está un poco esa respuesta, pero me gustaría que de pronto habláramos un poco acerca de ese estudioso, de qué pasa con ese estudioso, de qué otra forma nosotros podemos involucrarlo, porque nosotros tenemos casos de reporte de acompañamientos pedagógicos, porque el profesor dijo, yo voy a ser tan innovador y quiero implementar esta estrategia activa, pero allí el estudiante dice, no, ¿cómo así? Es que el profesor no sabe del tema, ¿por qué no me lo explica todo? Entonces, bueno, como para abrir un poco la discusión, igual veo que allí hay preguntas, si quiere, pues para que los podamos escuchar a todos, pues le damos la palabra y pues luego vamos como concretando. Veo que hay una pregunta, ¿sí? Con relación a tu inquietud, Beatriz, de hecho ayer me pasó algo fantástico, pues ayer me tocó retomar un grupo que hubo un cambio docente como tal, y me tocó retomar un grupo, y pues necesitaba un impacto muy grande en ellos. Y comencé a explicarles una temática, y comencé a jugar, después de haberles explicado la temática, la que comencé a jugar, comillas, juego. Y dije, bueno, a partir de ahora, tú vas a escoger esta opción, y le di la opción, y vas a tratar de plantear un cuestionamiento, una grilla de evaluación para esa situación. Entonces a uno le di una situación, a otro, otra. Y cuando pusieron toda esa situación en conjunto, uy, fue extremadamente hermosa. Entonces ahí aplicamos esa didáctica en donde todos ponen, de la pirinola, como digo yo, y el resultado fue extremadamente hermoso, porque literalmente, comillas, estaban jugando en cada uno poner su observación, su grilla de análisis, y se volvió extremadamente recursivo y propositivo. Entonces es contarle al muchacho, involucrarle al muchacho y
muchas veces ni siquiera decirles vamos a jugar comillas, sino detrás de lo que yo llevo, desde la propuesta que yo llevo, que comillas es jugada, o va con toda la estructura de gamificación, pues el muchacho se va a involucrar de una manera muy directa. Nosotros tenemos aquí unas pautas en UMB que a veces, si nos vieran, de pronto no nos entenderían qué estamos haciendo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar qué vamos a hacer. Contarle a nuestro jefe cómo vamos a desarrollar nuestra clase para que todos nosotros podamos interactuar de una manera tranquila, sólida y generando cambios realmente significativos. Escucho entonces a los diferentes docentes. Compañero de química, laboratorio de química, te escuchamos. Profesor Jairo Eliezer. Muy buenos días, Marco, gracias por la charla bastante interesante. Yo siempre he creído que la gamificación es una propuesta muy adecuada para los cambios que ha tenido actualmente la educación y me parece una propuesta bastante válida. Hace unos semestres atrás, nosotros en el laboratorio de química, dentro de los trabajos que tenían que hacer los chicos, ellos tenían que diseñar juegos para explicar la explicación de algún tema, tenían que diseñar juegos y pues encontraron bastantes alternativas bastante viables. Ahora con lo de la pandemia, pues esa actividad se modificó, puesto que ya los chicos no podían pues reunirse entre ellos para hacer ese diseño de ese juego o de esa estrategia para identificar lo que ellos querían explicar. Yo no quería hacer preguntas, yo quería pues comentarle pues ese aporte que nosotros habíamos hecho dentro del laboratorio. Pues ahorita que ya estamos otra vez retomando, pues sería muy bueno intentar mirar qué posibilidades hay para manejar. Teniendo en cuenta los cambios que ha tenido ahorita la institución, los tiempos ahora son un poco cortos para de pronto innovar un poco más allá, porque la estrategia de gamificación es, como le decía, para mí es de lo mejor. Sí. Y pues a poder crear un juego y tratar de manejarlo en un tiempo tan limitado que de pronto podemos llegar a tener es un poco complejo. Y pues no sé si esa dinámica pueda llegarse a extender al trabajo independiente. Entonces eso sí podría ser un punto para poder analizar y mirar si dentro del trabajo independiente que se pueda realizar o que puedan realizar los chicos dentro de sus horarios de ese trabajo, pues puedan ellos involucrarse con juegos directamente proporcionados por ellos mismos o de pronto diseñados por ellos mismos. Jairo, primero que todo, gracias por compartir esto y gracias por estar acá. Miren, yo soy de los que creo que la pandemia nos ha generado una cantidad de emocionalidades positivas y negativas. Y desde la lógica del aprendizaje también. Entonces, hemos descubierto, porque nos tocó jugar, nos tocó implementar una serie de situaciones, y como que, oiga, yo quiero que esto continúe. ¿Cómo hacemos para que las personas desde su aprendizaje autónomo lo hagan? Es de cierta manera sencillo y es generarles como unas tareas, comillas de encuentro, así como se encuentran en Instagram o en WhatsApp para analizar, ver o burlarse de un video. Oiga, pues encuéntrense para hacer A o B cosa con relación en este caso a los efectos o los referentes que se desarrollan en química. Y pensarlos a ellos de cómo también pueden ser generadores de procesos nuevos a través de las experiencias que se pueden desarrollar en este caso de laboratorios. Entonces, es como darles ese to be continue, vamos a continuar con la propuesta y vamos a seguir jugando. Sí, obviamente nos va a demandar de pronto a veces un poquito más de tiempo, como saltar a la aplicación donde ellos están y mirar qué están haciendo, o por qué no, también deleitarnos con los productos que están haciendo. Pero si tú te das cuenta, se genera un acercamiento más profundo hacia el muchacho, lo que nos permite afectarnos cognitiva y emocionalmente, que eso en últimas es lo que queremos. Gracias, muchas gracias, Jairo. Con gusto. Gracias. Allí tenemos también la solicitud de Carol. Buenos días, doctor Marco. Muchísimas gracias por sus charlas, que más cuando lo escucho veo es un coach en educación y me encantan las charlas. Tengo una consulta. Bueno, con los nuevos cambios de la universidad, bueno, se han aumentado las actividades a los estudiantes y tenemos grupos de chicos que trabajan todo el día, los sábados trabajan, en las noches se les dicta la clase, pero ellos están transportándose en buses hacia sus casas o siguen aún en el trabajo. Entonces es muy difícil, digamos, yo les puedo hacer juegos, pero ellos pueden decirme, sí, profe, estoy escuchando. Cuando digo, bueno, opiniones, no los escucho,
cuando ya van a hacer sus informes tienen muchas dudas porque, o sea, aunque estuvieron conectados, no estuvieron teniendo como cuidado, pues atención a la clase, sus actividades no las están haciendo. Yo les digo, bueno, muchachos, recuerden que ya estamos bajo otros porcentajes, unas nuevas resoluciones que implican que ellos trabajen y que son notas que son prácticamente el 50%. Pero tengo, o sea, en particular 2 grupos de chicos que trabajan en la noche. Sus notas son malas porque ellos no tienen tiempo para hacer estas actividades. En ese caso, uno como docente, pues porque yo salgo a veces frustrada de las clases o cuando ya recibo las notas o son ceros o son notas muy malas por la calidad en la que ellos entregan, pero básicamente es porque ellos no tienen tiempo para hacer esas actividades. En ese caso, ¿qué estrategias implementa para este caso de chicos que trabajan todo el día y que le van a disponer muy poco tiempo a sus actividades de trabajo autónomo? Bueno, Carol, si tú te diste cuenta, nosotros hablamos de unas estrategias que llevan a la persona a tener como unas posibilidades de encuentro. Entonces, por ejemplo, hablamos de esas estrategias donde la persona reconoce, por ejemplo, qué está pasando en el entorno a nivel de noticias, esas estrategias circunstanciales de dónde me encuentro, qué puedo yo referenciar o aprender. No sé qué materia dices tú, Carol, o en qué ambiente estás, en qué área del saber En el estás. área de química, ciencia de materiales y físico-química. Ok, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, la recomendación estaría a generar una serie de actividades, comillas, por favor, que se entienda que va muy de la mano el comillas ahí, como que lo saco y lo meto, ¿no? Actividades lúdicas, comillas lúdicas, que lleven al muchacho a que quiera encontrarse con la tarea y quiera encontrarse con otros. Porque si tú te das cuenta, seguramente para alguna reunión, festejarle el cumpleaños al compañero, qué sé yo, si no lo hacen precisamente, lo hacen virtualmente, pero lo hacen. Y obviamente contamos que están fundidos en su trabajo porque están con la necesidad de trabajar o también estudiar. Y que si no trabajan, pues no pueden pagar sus estudios. Entonces, ¿cómo les generamos unas actividades que les permitan a ellos referenciarse con lo que está pasando, interactuar con esa parte de experimental y sobre todo también entender de que hay unas necesidades que ellos tienen que reconocer de complementación? Entonces, cuando yo a ellos les digo, ustedes van a tener que hacer tal taller, pero ese taller que vaya involucrado desde lo lúdico, desde lo gamificado, para que la persona se deleite haciéndolo y más, ojalá, entre varios, pues se convierte en un colectivo o en un producto colectivo que definitivamente genera cambios. Un producto donde los involucra en sus tiempos. Bueno, que no pueden en la noche, entonces miren a ver si es el sábado, si es el domingo, pero que entren a producir en algún momento determinado y que vean que el producto es tan ameno, tan agradable, tan rico, que se diviertan haciéndolo. Entonces ese sería como el consejo, Carol, y pues somos conscientes que todos estamos pasando con algunos estudiosos que nos están presentando esa situación, ¿no? Y pues una situación es decir que, o una directriz es que la universidad diga, no recibimos estudiantes que están trabajando, pero entendemos que por las características del país, en este momento, eso no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que mediar con esa situación y creo yo que estas estrategias de complementación, estas estrategias circunstanciales, estas estrategias de interactuar de manera fluida con la consulta, pues pueden llevar a los muchachos a que tengan ciertos productos muy amenos, muy de alta producción y que se logren encontrar para ver que esa realización les produce alegría, gusto y sobre todo, pues, como esa excusa para reunirse, para reírse y para producir. Muchísimas gracias. No, señora, con gusto, Caro. Bueno, ya el profesor Jairo ya hizo su intervención. Pues yo creo que nos brindan muchos elementos también como para continuar reflexionando. Espero que esta sea la primera vez, pero no la última en la que podamos contar con su intervención. Tenemos también la solicitud aquí de el profesor Andrés Felipe Gutiérrez, que él también nos ha acompañado en todos estos seminarios. Adelante, profesor Andrés. Muy buenos días, muchas gracias por la participación. También, profesor, muchas gracias por este enfoque tan valioso. Gracias, Lo Andrés. primero es hacer una anotación frente a lo que su merced nos ha dicho el día de hoy. Y me parece supremamente importante la distinción que ha hecho en lo que son los términos de didáctica y lúdica. Muchas veces, como docentes, hemos caído en
en el error de decir que estábamos haciendo pedagogía solo con el uso del juego. Y claro, evidentemente el juego es supremamente importante. No solo yo hablando como docente de biología, que también implemento mucho el desarrollo del juego dentro del aula, ya sea en términos como lo dice el profe Jairo Eliezer de la gamificación, sino también en términos del desarrollo de exploraciones propias de lo kinestésico. Incluso la biología debe contemplar ese tipo de elementos que son muy importantes a los cuales debemos acudir. Pero a veces nos encargamos única y exclusivamente de incluir a la lúdica como un elemento de diversificación del aula. Como usted nos señaló, la estructura didáctica que implementó fue muy valiosa. Yo creo que nos da de algún modo una forma de asentar otras perspectivas desde la orden de las ciencias del deporte como lo manifiesta, pero que son extremadamente aplicables a lo que podríamos ejercer dentro de nuestra aula. Sí, entonces yo sí quisiera como resaltar ese fenómeno. Y lo segundo, también rescatar algo muy importante, y es el hecho de no pensar en que el saber disciplinar cumple todos los requisitos para poder enseñar. ¿Sí? Yo puedo tener todos los títulos completos relacionados con mi área disciplinaria en términos de la biología, pero a partir de esas condiciones, lo que yo puedo expresar, lo que yo puedo analizar y cómo mis estudiantes se conectan en términos de lo afectivo, de lo comprensivo y de lo dialéctico, genera un argumento que da solidez. Y yo sí quiero como rescatar eso en medio de lo que nos ha enseñado el día de hoy, porque y creo que es una reflexión que todos nos tenemos que hacer. Muchas veces podremos ser una biblioteca llena de conocimientos, pero si nunca abrimos esos conocimientos a lo dialéctico, al estudioso, pues evidentemente no llegaremos a un acercamiento a lo que ellos. Y si no tenemos un contacto en términos de lo afectivo, y hablo pues desde la distancia que tenemos como un rol docente, pero también con la cercanía de poder impactar sus vidas con lo que estamos enseñando, creo que es un recurso supremamente valioso, profesor. Entonces, muchísimas gracias por este tipo de conferencias. Sé que nos ayuda muchísimo a evaluarnos como docentes y a interpretar qué rol estamos cumpliendo y cómo podemos mejorar ese contacto, porque estamos tocando personas, así de sencillo. Tocamos sus mentes, sus corazones, tocamos sus disciplinas y los impulsamos a generar mejores valores en términos no solo de lo disciplinar, sino también en lo que puede ser de ese saber hacer y es el del saber vivir juntos. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias. Realmente tu aporte es extremadamente referenciado a todo el objetivo que se tuvo hoy. Y pues con la doctora Beatriz hemos pensado en cómo hacer una revisión de todos los cambios que podemos hacer cuando trabajamos con esas dinámicas variables que nos permiten primero alimentarnos a nosotros de conceptos, de experiencias, de experimentos y obviamente alimentar a nuestros estudiosos. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Bueno, muchísimas gracias por esos aportes. Creo que pues son como motivos para continuar conversando. Dentro de los retos que nos deja esta conferencia se encuentra también, bueno, lo que tú resaltas, Andrés, en términos de incorporar esa mirada de lo emocional del ser humano que está allí sintiendo también dentro del proceso formativo. Y algo que tú estabas mencionando es el tema del trabajo entre pares y las estrategias de interdisciplinariedad, cómo nosotros empezamos a romper un poco como esos límites que tenemos y que como esos compartimentos estancos, como también lo mencionan, lo llaman, y empezamos a generar diálogos interdisciplinarios. Este es un espacio para generar esos diálogos y creo que es una tarea que nosotros tenemos por realizar. Empezar a mirar cómo empezamos a generar diálogo entre las disciplinas, generar proyectos que nos permitan entonces mirarlos como las cercanías que pueden tener, que podamos tener con otras disciplinas, también desde la posibilidad tal vez de resolver problemas y generar ese trabajo entre pares que nos permite consolidarnos también como comunidad académica. Bueno, si no tenemos ninguna otra intervención, les pido entonces a quienes no han diligenciado los enlaces que hemos compartido hoy,
el de registro de participación y también de encuesta de satisfacción que los puedan diligenciar. Sabemos que, pues, mencionarles que este es un espacio abierto para todos. Nosotros les compartimos la invitación para participar en el seminario de reflexión pedagógica que se va a realizar en el mes de noviembre, que queremos que tengamos distintos mecanismos de participación a partir del formato de intervenciones como lo realizamos también el año pasado, unas intervenciones de unos 20 minutos por parte de cada uno de los programas sobre qué fue lo exitoso en el marco, qué ha sido exitoso en el marco de todos estos retos que nos ha dado la pandemia. Y también los invitamos a explorar otros formatos, el formato del podcast o el formato de las charlas TED, que sean formatos distintos que los docentes puedan consultar de manera flexible. Esa es la modalidad de intervenciones que nosotros les hemos solicitado, los hemos invitado. Voy a enviarles de nuevo esa convocatoria para que ustedes miren allí de qué manera pueden participar con sus intervenciones. Estas participaciones surgen del diálogo que hemos establecido con cada uno de los docentes, entonces los invitamos a ser también los partícipes de este diálogo alrededor de lo pedagógico. Entonces, sin más por el momento, les agradezco entonces su participación. De nuevo, muchísimas gracias al profesor Marco Vinicio y esperamos entonces que sea la primera participación, pero no la última. Muchísimas gracias entonces y que tengan un feliz resto de día. Saludos, colegas. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias, lo mismo.